Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Qué rico que estén por acá, hoy en directo o cuando sea en diferido. Este es el espacio de Simple Yoga, del encuentro con lectura inspiradora, lecturas yógicas e inspiradoras. Y vamos a continuar dando lectura a Siddhartha de Hermann Hesse. Ya vamos muy adelante, vamos con el 74% del libro. Estos aparaticos pues digitales que le dicen a uno cuánto falta. Sigamos en el 74%, o sea que nos queda un 26% de enseñanzas hermosas. Para hoy vamos a tener una invitada muy especial, súper especial, en honor a un personaje argentino que nos abandonó físicamente, pero colmó nuestros corazones y conciencias de pensamientos y de risas y de ternura y de también un poquito como de preguntas para llamarnos a ser mejor. Bastante yógico en ese sentido, así que por acá otra vez. Ahí estaba. Ahí estaba Mafalda. Pues salió como descachado el efecto, pero bueno, ahí está Mafalda. Mafalda está como en esa postura ahí de meditación, y meditación es dicha, así que me ligo un poco. Acá, acá está. Eso, ahí está. Bueno, mm, nada, bienvenidos, gracias por la asistencia. Nos sentamos o como quieran escucharme, respiren, relájense y conectémonos. Om, om, om. Muy bien, un poquito de agua antes de. Ahora sí, démoslo abiertico para que sea más fácil ahora. El hijo. El niño había presenciado el funeral de su madre con timidez y lloriqueos. Asustado y sombrío, había escuchado a Siddhartha, que le saludaba como hijo y le daba la bienvenida a la choza de Vasudeva. Durante varios días quiso permanecer en la colina de su madre muerta. Se hallaba demacrado, sin apetito. Cerraba los ojos y el corazón. Se rebelaba obstinadamente contra su destino. Siddhartha le trató con tacto y le dejó hacer. Respetó su duelo. Comprendió Siddhartha que su hijo no le conocía y por lo tanto no podía amarle como a un padre. Paulatinamente también se dio cuenta de que ese niño, que ya tenía 11 años, era una personilla mimada, pues fue criado entre algodones, educado en las costumbres de los adinerados, comidas exquisitas, cama blanda, órdenes a los criados. Siddhartha comprendió que entre sus hábitos y la pena no podía contentarse de repente, con buena voluntad ante la pobreza. No le obligó a hacer nada, le sirvió paciente y le guardó siempre la mejor ración. Esperaba ganarle poco a poco, con amable paciencia. Cuando llegó el niño, Siddhartha se creyó rico y feliz. Sin embargo, al observar que el tiempo pasaba y el chico continuaba siendo extraño y sombrío, al ver que mostraba un corazón orgulloso y terco, que no quería trabajar ni respetar a los viejos, pero sí robar de los árboles frutas de Vasudeva, entonces Siddhartha empezó a entender que con su hijo no le había llegado la paz y la felicidad, sino la pena y la preocupación. No obstante, Siddhartha amaba al muchacho y prefería los disgustos del amor a su anterior paz y felicidad sin el pequeño. Desde que el joven Siddhartha vivía en la cabaña, los viejos se habían tenido que repartir la tarea. Vasudeva cumplía el deber de barquero, otra vez solo, y Siddhartha hacía el trabajo de la vivienda y del campo para mantenerse cerca de su hijo. Durante mucho tiempo, incluso largos meses, Siddhartha esperó inútilmente que su hijo le comprendiera, que aceptara su amor, que quizás le correspondiera. Vasudeva esperó durante muchos meses, confiaba y callaba. Un día el joven Siddhartha vejó una vez más a su padre con su testarudez y sus caprichos y le rompió dos fuentes de arroz. Aquella noche Vasudeva llamó a su amigo y habló con él. Perdóname, empezó. Te hablo con el corazón de un amigo. Veo que tienes preocupaciones, problemas. Tu hijo amado te preocupa y también me inquieta a mí. El joven pájaro está acostumbrado a otra vida, a otro nido. No se ha escapado como tú de la riqueza y de la ciudad por hastío o aburrimiento, sino que lo ha abandonado en contra de su voluntad. Pregunté al río, amigo, muchas veces le he interrogado.
pero la corriente se ríe de mí y de ti y se burla de nuestra necedad. El agua quiere estar junto al agua, la juventud con la juventud. Tu hijo no se encuentra en el lugar apropiado para poder desarrollarse bien. Pregunta también al río y sigue su consejo. Siddhartha observó el amable semblante en cuyos innumerables surcos se albergaba una continua serenidad. ¿Pero puedo yo separarme de él? Preguntó Siddhartha en voz baja, avergonzado. Deja que pase un tiempo, amigo. Mira, yo lucho por ganar el corazón de mi hijo, me esfuerzo con paciencia y amor, quiero conseguirlo. También el río llegará a hablarle a él, también tiene vocación. La sonrisa de Vasudeva se hizo más afectuosa. Pues claro, también el pequeño tiene vocación y sirve para la vida eterna. No obstante, ¿sabemos nosotros, tú y yo, qué vocación tiene, qué vida le espera, qué obras y sufrimientos? Sus dolores no serán pocos, ya que su corazón es orgulloso y duro, y esas personas tienen que sufrir mucho, equivocarse infinidad de veces, cometer innumerables injusticias, pecar una y otra vez. Dime, amigo, ¿no educas a tu hijo? ¿No le obligas? ¿No le pegas? ¿No le castigas? No, Vasudeva, nada de eso. Me lo imaginaba. No lo obligas, ni le pegas, ni le mandas. Y es que sabes que lo blando es más fuerte que lo duro, que el agua es más potente que la roca, que el amor es más vigoroso que la violencia. Conforme y te elogio. Sin embargo, no te equivocas pensando que no le obligas ni castigas, no te atas con tu amor, no le avergüenzas día a día y le dificultas sus obras con tu bondad y paciencia. No obligas al muchacho arrogante y mimado a vivir en una choza con dos viejos que se alimentan de plátanos y para los que un plato de arroz es un bocado exquisito. Nuestros pensamientos nunca podrán ser los suyos, igual que nuestro corazón viejo y quieto lleva otra marcha que no es la suya. ¿No crees que ya ha sido bastante castigado con ello? Siddhartha bajó la cabeza. Consternado, en voz baja preguntó: ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Vasudeva continuó: Llévale a la ciudad, a casa de su madre. Allá todavía estarán los criados. Déjale con ellos. Y si no los hay, condúcelo a casa de un profesor, no por lo que pueda enseñar, sino para que se halle junto a otros chicos y chicas de su edad, en ese mundo que es el suyo. ¿Nunca lo pensaste? Tú lees mi corazón, repuso Siddhartha. A menudo lo pensé. Pero oye, ¿cómo puedo trasladarlo a ese mundo si tiene débil el corazón? No se volverá disoluto, no se perderá entre los placeres y el poder, no repetirá los errores de su padre, no se hundirá para siempre en el samsara. La sonrisa del barquero se iluminó. Suavemente oprimió el brazo de Siddhartha y declaró: Pregunta al río, amigo. Escucha su risa. ¿Realmente crees que has cometido tú esas necedades para ahorrárselas a tu hijo? ¿Acaso puedes protegerlo contra el samsara? ¿Y cómo? Con la doctrina, con oraciones, advertencias. Amigo, has olvidado totalmente aquella historia, la del hijo de un brahman llamado Siddhartha, que me contaste aquí mismo. ¿Quién ha protegido del samsara al samana Siddhartha? ¿Quién del pecado, de la codicia, de la necedad? Le pudo custodiar la piedad de su padre, las advertencias de los profesores, sus propios conocimientos, su propia búsqueda. ¿Qué padre o qué profesor han conseguido evitar que él mismo viva la vida, que se ensucie con la existencia, se cargue de culpabilidad, beba el brebaje amargo, encuentre su camino? Amigo, ¿acaso crees que ese camino se lo podrías ahorrar a alguien? Quizás a tu hijo porque le amas y desearías ahorrarle penas, dolor y desilusiones. Aunque te murieras 10 veces por él, no conseguirías apartarle lo más mínimo de su destino. Jamás Vasudeva había gastado tantas palabras. Siddhartha se lo agradeció amablemente. Preocupado, regresó a la cabaña y durante mucho tiempo no logró conciliar el sueño. Vasudeva no le había dicho nada que antes no hubiera advertido y reflexionado. Pero era una idea que no podía poner en práctica. El amor hacia el muchacho era más fuerte que el conocimiento de la realidad. Su cariño era más fuerte que el temor a perderlo. Se había preocupado antes su corazón tan profundamente por algo. Jamás había amado a una persona tan ciegamente. Nunca sufrió tanto por nadie, encontrándose feliz y desdichado a la vez. Siddhartha no era capaz de seguir el consejo de su amigo. No podía abandonar a su hijo. Se dejó mandar y despreciar por el muchacho.
Callaba y esperaba. Diariamente empezaba la lucha silenciosa de la amabilidad, de la paciencia. También Vasudeva se callaba y esperaba, amable, sabio, indulgente. Ambos eran maestros en la paciencia. En una ocasión, como las facciones del muchacho le recordaron mucho a Kamala, Siddhartha se vio obligado a pensar en una frase que le dijo Kamala una vez. Tú no sabes amar, le había manifestado. Y Siddhartha le había dado la razón, y entonces se comparó con una estrella, y a los humanos con las hojas secas que se desprenden de los árboles. Mas a pesar de todo, Siddhartha advirtió en aquella frase un reproche. Realmente nunca había podido perderse ni entregarse totalmente a una persona, olvidarse de sí mismo y cometer necedades por amor a otro. No, jamás supo hacerlo. Y esta, así se lo parecía, había sido la gran diferencia que le separaba de los pueriles humanos. No obstante, ahora, desde que tenía a su hijo, también Siddhartha se había convertido en un ser humano. Sufría por una persona ajena, la amaba y perdido por amor se había convertido en un necio. También Siddhartha sentía ahora por primera vez en su vida, aunque tarde, aquella pasión, la más fuerte y especial pasión. Sufría por ella, penaba extraordinariamente y sin embargo a la vez experimentaba una felicidad, una renovación, una nueva riqueza. Se daba perfecta cuenta de que ese amor ciego hacia su hijo era una verdadera pasión, algo muy humano, un samsara, una fuente turbia, una agua oscura. A pesar de ello, a la vez sentía que le era valioso, necesario como su propio ser. También se tenía que satisfacer aquel placer, también se tenían que probar esos dolores, también se debían cometer esas necedades. Mientras tanto, el hijo le dejaba cometer esas necedades y consentía que se humillara diariamente ante sus caprichos. Ese padre no poseía nada que pudiera admirar el muchacho, nada que le hiciera temer. Era un buen hombre, bondadoso, amable, quizá piadoso o un santo. Pero estas cualidades no podían convencer al joven. Le aburría ese padre que le encerraba en aquella miserable choza. Se cansaba que a cada grosería suya le contestara con una sonrisa, a cada insulto con un gesto de amabilidad, a cada malicia con bondad. Eso era precisamente lo que más odiaba del viejo. El muchacho habría preferido que le amenazara que le maltratase. Y llegó el día en que estallaron los sentimientos del joven Siddhartha y se dirigieron directamente contra su padre. Le había dado a éste una orden que recogiera la leña. Pero el chico no salía de la choza, permaneció allí testarudo y furioso, pataleó, apretó los puños y en pleno acceso arrojó con todo su odio y desprecio a la cara de su padre. Busca tú mismo la leña, le gritó excitado. Yo no soy tu criado. Ya sé que no me pegas, que no te atreves. Ya sé que con tu piedad y paciencia continuamente me quieres castigar y seducir. Deseas que sea como tú, piadoso, amable, sabio. Sin embargo, escúchame. Prefiero ser un ladrón o un asesino e irme al infierno antes que ser como tú. Te odio. No eres mi padre, aunque hayas sido 10 veces el amante de mi madre. La ira y el disgusto le desbordaron 100 palabras funestas. Perdón. La ira y el disgusto le desbordaron. 100 palabras funestas se lanzaron contra el padre. Seguidamente el muchacho desapareció corriendo y no progresó hasta la última hora del crepúsculo. Sin embargo, a la mañana siguiente había desaparecido. Tampoco hallaron el pequeño cesto de mimbre de 2 colores en el que los barqueros guardaban las monedas de plata y cobre que recibían como paga de su trabajo. Igualmente se había perdido la barca. Siddhartha la vio en la otra orilla del río. Su hijo se había escapado. Vamos a ver un segundo, por favor, cuadrar algo acá y tomo un poco de agua. Su hijo se había escapado. Debo seguirle, se dijo Siddhartha, que todavía temblaba por los insultos del muchacho el día anterior. Un niño no puede cruzar solo el bosque, se perderá. Tendremos que construir un bote, Vasudeva, para llegar a la otra orilla. Haremos una lancha, contestó Vasudeva, para ir a buscar la barca que el joven se ha llevado. Pero a él deberías dejarle correr, amigo. Ya no es un niño, sabrá arreglárselas. El muchacho busca el camino de la ciudad.
Y tienes razón, no lo olvides. Hace lo que tú mismo has olvidado hacer. Se preocupa por sí mismo, sigue su camino. Siddhartha, veo que sufres, pero son tormentos de los que uno no puede reírse, y tú te burlarás de ellos muy pronto. Perdón, leí mal. Siddhartha, veo que sufres, pero son tormentos de los que uno puede reírse, y tú te burlarás de ellos muy pronto. Siddhartha no contestó. Ya tenía el hacha entre las manos y empezó a construir un bote de bambú. Vasudeva le ayudaba para atar las cañas con cuerdas de hierbas. Entonces abandonaron la orilla. La corriente los llevó río abajo. En la otra ribera arrastraron el bote corriente arriba. ¿Para qué te has traído el hacha?, inquirió Siddhartha. Vasudeva contestó. Podría ocurrir que el remo de nuestra embarcación se hubiera perdido. Sin embargo, Siddhartha sabía lo que su amigo pensaba. Creía que el muchacho habría roto o arrojado el remo para vengarse, a la vez que impedir que le siguieran, y realmente en la barca no había remo. Vasudeva señaló el suelo de la barca y fijó la mirada en su amigo con una sonrisa, como si no quisiera decir, ¿no ves lo que tu hijo desea decirte? ¿No te das cuenta de que no quiere que le sigas? Pero no lo expuso con palabras. Tomó el hacha y empezó a cortar un nuevo remo. No obstante, Siddhartha se despidió para ir a buscar al fugitivo. Vasudeva no se lo impidió. Cuando Siddhartha llevaba ya mucho tiempo en el bosque, se dio cuenta de la inutilidad y de la búsqueda. Pensó que el zagal ya se le habría adelantado mucho, llegando entonces a la ciudad, o bien si todavía estaba en camino, se escondía de él. Al seguir reflexionando, comprendió que realmente no se preocupaba de su hijo. En su interior tenía la certeza de que no le había sucedido nada y que en el bosque no le amenazaba ningún peligro. A pesar de ello, corría sin descanso, no ya para salvarse, sino solo por el fuerte deseo de verle una vez más, y así llegó hasta la ciudad. En la carretera ancha, cerca de la población, se detuvo ante la entrada del hermoso parque que antes fuera propiedad de Kamala, allí donde la vio por primera vez sentada en su litera. Su alma despertó. De nuevo se vio allí de joven, un samana barbudo y desnudo con el cabello polvoriento. Siddhartha se quedó durante mucho tiempo ante la puerta y observó el interior del jardín. Pudo ver allí monjes de hábito amarillo paseándose bajo los frondosos árboles. Permaneció en el mismo lugar un buen rato. Pensó, recordó la imagen, escuchó la historia de su vida. Mucho tiempo contempló a los monjes, pero viendo a los jóvenes Siddhartha y Kamala bajo los altos árboles. Con claridad observó cómo Kamala le entregaba el primer beso. Vio a Siddhartha que sentía desprecio y orgullo por su antigua vida de Brahman y buscaba afanosamente y con vanidad la vida mundana. También pudo percibir a Kamaswami, a los criados, vio las fiestas, los jugadores de dados, los músicos, sintió que el pájaro de Kamala vivía otra vez, respiró el samsara, volvióse a encontrar viejo y cansado, hastiado, deseoso de suicidarse, y por segunda vez le salvó el Om. Después de permanecer junto a la puerta del parque, Siddhartha comprendió que era necio el deseo que le había conducido hasta aquel lugar. No podía ayudar a su hijo, no debía atarse a su hijo. Dentro de su corazón sentía el profundo amor hacia el muchacho, como si se tratara de una herida, pero a la vez esa herida no era dolorosa, sino que se convertiría en una brillante flor. Se puso triste porque hasta entonces aún no había brotado la flor, ni siquiera brillaba. Ahora tan solo existía el vacío en aquel mismo lugar en el que había ido a buscar a su hijo. Se sentó tristemente, experimentó como si algo muriese en su corazón, un vacío, una desilusión, una falta de objetivo. Se encontraba allí ensimismado, esperando. Lo había aprendido del río, aguardar, tener paciencia, escuchar. Y se hallaba allí, contemplando el polvo del camino, atendiendo a su corazón triste y cansado, esperaba la voz. Durante muchas horas permaneció aguardando, ya no podía ver ninguna imagen, estaba hundido en el vacío, se hundía sin ver el camino. Y cuando sentía el dolor de la herida, hablaba en silencio con el Om, se llenaba de Om. Los monjes del jardín le vieron. Al notar que se quedaba allí durante horas y horas y que en su cabello gris se depositaba el polvo, uno de ellos se le acercó y colocó a su lado los frutos del bananero. El anciano no los vio. Una mano tocó su hombro y le despertó del sueño. Inmediatamente reconoció aquel contacto cariñoso. Avergonzado, volvió en sí. Se levantó y saludó a Vasudeva, que le había seguido a distancia. Al ver la cara cordial de Vasudeva,
Con sus ojos serenos, arrugados por la sonrisa, también sonrió Siddhartha. Ahora advirtió los frutos del bananero, los levantó, dio uno al otro barquero y se comió el otro. En silencio regresó con Vasudeva al bosque, a la barca. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido. Nunca más nombraron al muchacho. Jamás se mencionó la fuga. En ningún momento se renovó la herida. Al llegar a la cabaña, Siddhartha se tendió encima del lecho. Poco después, Vasudeva se le acercó para ofrecerle una copa de leche de coco, pero Siddhartha ya dormida. Muy bien, este fue el capítulo que se llamaba El Hijo. Y Mafalda sigue ahí. Qué bueno que nos sigue acompañando. Vamos a empezar un nuevo capítulo. Miremos qué tiempo llevamos. Bueno, llevamos unos 20 minuticos. Vamos a leer unos 10 minutos más. Este capítulo se llama Om. Om es el mantra universal, el sonido universal. Se me metió una pelucilla aquí al ojo. Om. Durante mucho tiempo aún se resentía de la herida. Siddhartha tuvo que pasar por el río muchos viajeros que iban acompañados de un hijo o una hija. Le era imposible fijarse en ellos sin sentir envidia, sin pensar. Tantas personas, tantos miles de personas poseen la más dulce felicidad. ¿Y por qué yo no? Incluso son personas malas, bandidos y ladrones, y tienen hijos y los aman, y son amados por ellos. Únicamente yo no lo tengo. Pensaba con tanta simpleza que Siddhartha ahora se parecía a esos seres humanos que nunca pierden el fondo infantil. Ahora observaba a las personas desde otro ángulo distinto, quizá menos inteligente y menos orgulloso, pero más cálido, más cariñoso, con más interés. Cuando cruzaban viajeros corrientes, gentes infantiles, comerciantes, guerreros, mujeres, ya no se mostraba tan asombrado de esas personas como antes. Los comprendía y se interesaba por su vida, que no se guiaba por raciocinios y conocimientos, sino únicamente por instintos y deseos. Ahora sentía igual que ellos. Aunque Siddhartha se encontraba cerca de la perfección, llevaba consigo la última herida. Ahora le parecía que esos humanos pueriles eran sus hermanos. Sus vanidades, deseos y absurdos perdían ante él lo ridículo, se volvían comprensibles, simpáticos e incluso venerables. El amor ciego de una madre hacia su hijo, el orgullo estúpido de un padre presumido por su único vástago, el afán ofuscado de una mujer joven y frívola por las joyas, por la mirada de admiración de los hombres. Todos esos instintos y pasiones simples y necias, pero de enorme fuerza, se imponían ahora ante Siddhartha con un poder avasallador. Ya no eran chiquilladas. Se daba cuenta de que por todo ello la gente vivía, deseaba lograr una infinidad de metas, efectuaba viajes, combatía en guerras, sufría infinitamente, soportaba hasta lo indecible. Por ello, Siddhartha los amaba, veía en ellos la vida, la existencia, lo indestructible. El Brahman se hallaba en cada una de sus pasiones, de sus obras. Esos seres le eran simpáticos y admirables por su ciega fidelidad, pero por su ofuscada fuerza y resistencia. No les faltaba nada, y sin embargo, el sabio y filósofo solo les aventajaba en un detalle diminuto: la conciencia, la idea consciente de la unidad de toda la vida. Y Siddhartha llegaba a veces a dudar de si esa idea o conocimiento tenía valor, o si quizás se trataba también de otra necesidad de los seres humanos pensadores. En todo lo demás, los seres humanos eran iguales a los sabios, incluso a menudo los superaban, como también los animales, al obrar con fortaleza y sin dejarse inmutar. Poco a poco maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era sabiduría, la meta de su larga búsqueda. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición de alma, de una capacidad, de un arte secreto de poder pensar la teoría de la unidad en cualquier momento, en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad. Vamos a aprovechar a subrayar aquí algo. Paulatinamente se abría esa flor en su interior, se reflejaba en el arrugado rostro aniñado de Vasudeva, armonía, conocimiento de la eterna perfección, del mundo, sonrisa, unidad. No obstante, la herida le dolía aún. Siddhartha pensaba en su hijo con ansiedad y amargura. Mantenía su amor y afecto dentro de su corazón y permitía que el dolor le consumiera,
cometía todas las necesidades del amor. La llama no se podía apagar por sí sola. Y un día, cuando la herida le desgarraba, Siddhartha cruzó la otra orilla del río con ansiedad. Se bajó de la barca y se encontró dispuesto a dirigirse a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba suavemente en silencio, ya que era el tiempo de la sequía. Sin embargo, su voz sonaba de manera extraña, reía. Sencillamente, el río se reía. Evidentemente se reía del viejo barquero. Siddhartha se detuvo, se inclinó hacia el agua para poderla escuchar mejor y vio el reflejo de su rostro. Aquella cara le recordaba cosas pasadas y se dio cuenta de lo siguiente. Aquel rostro se parecía mucho a otro que él había conocido, amado e incluso temido. Se parecía al de su padre, el Brahman, y recordó que hacía mucho tiempo, de joven, había obligado a su padre a que le dejara marcharse con los ascetas, y luego fue su despedida, su marcha y su aplazado regreso. ¿No había sufrido su padre la misma pena que hoy sufría Siddhartha por su hijo? ¿No había muerto su padre hacía tiempo solo, sin haber visto a su hijo una vez más? ¿Por qué no tenía que esperar Siddhartha la misma suerte? No se trataba de una farsa, de una circunstancia rara y estúpida, esa repetición, ese recorrer el mismo círculo fatal. El río se reía. Sí, así era. Todo lo que no se había terminado de sufrir y solucionar regresaba de nuevo. Siempre se volvían a sufrir las mismas penas, y Siddhartha regresó a la barca, volvió a la choza y siguió pensando en su padre, en su hijo, en el río que se burlaba, en su enemistad consigo mismo. Iba a desperezarse, incluso a echarse a reír con el propio río, de sí mismo y de todo el mundo. Sí, todavía no florecía la herida, el corazón aún se defendía contra el destino, todavía no brillaba la serenidad y la victoria del sufrimiento. Pero Siddhartha sentía la esperanza, y al regresar a la choza, un deseo irresistible le obligó a abrir su alma ante Vasudeva, a mostrarle todo, a contarle todo al maestro de audiencia. Vasudeva se encontraba en la cabaña trenzando un cesto. Ya no conducía la barca, pues sus ojos empezaban a volverse débiles, y no tanto solo le fallaba la vista, sino también los brazos y las manos. Lo único que no cambiaba era su floreciente alegría y la serena benevolencia del rostro. Siddhartha se sentó junto al anciano y empezó a hablar lentamente. Ahora contaba lo que nunca había dicho sobre su camino a la ciudad, de la herida dolorosa, de su envidia al ver a otros padres felices, de su conocimiento, de la necedad ante tales deseos, de su inútil lucha contra todo aquello. Lo contó todo, podía decirle todo, incluso lo más delicado. A Vasudeva se le podía explicar todo, mostrárselo, narrárselo. Le mostró su herida, le contó su última fuga, como hoy se había dirigido al otro lado del río, como un niño fugitivo, dispuesto a ir a la ciudad, y de cómo el río se le había burlado. Habló durante largo tiempo, mientras se desahogaba. Vasudeva escuchaba con su cara sonrosada. Siddhartha sentía que esa tensión de Vasudeva era más fuerte que nunca. Notó que sus dolores y temores se le transmitían y cómo Vasudeva se los devolvía. Mostrar la herida a ese oyente era como bañarla en el río hasta que se refrescara la herida y el cuerpo que la padecía. Y Siddhartha continuó hablando, reconociendo, confesando. Cada vez se percataba que el que le escuchaba ya no era Vasudeva, ya no era aquel hombre inmóvil que se impregnaba de su confesión como el árbol se empapa con la lluvia. Ese ser inmóvil era el propio río, el Dios mismo, la eternidad en persona. Y a la vez que Siddhartha dejaba de pensar en sí mismo y en su herida, empezaba a comprender el cambio de Vasudeva. En cuanto más lo sentía y penetraba, menos sorprendente le parecía. Percatábase entonces de que todo era natural. Vasudeva ya hacía tiempo que estaba así, casi desde siempre, únicamente que Siddhartha no se había dado cuenta. También a Siddhartha le faltaba muy poco para llegar a ser igual que Vasudeva. Sentía que ahora le miraba como el lobo pueblo observa a los dioses y que esa situación no podía durar. Su corazón comenzó a despedirse de Vasudeva mientras su boca continuaba hablando sin detenerse. Cuando terminó, Vasudeva dirigió a él su mirada amable, ya algo débil. No pronunció una palabra. Su rostro silencioso expresaba amor y serenidad, comprensión y sabiduría. Tomó la mano de Siddhartha,
La condujo al banco junto a la orilla del río y se sentó con él. Vasudeva sonrió a la corriente. ¿Lo has oído reír?, comentó, pero no lo has oído todo. Escuchemos y verás cómo dice más cosas. Y prestaron atención. El canto polífono del agua se oía suavemente. Siddhartha tenía la mirada fija en el río y en la corriente se le aparecieron imágenes. Y aquí vamos a dejar, justo aquí. Se pone cada vez más hermoso y a ustedes y a mi amiga Mafalda, por aquí, como la señalo, por aquí, les agradecemos la presencia. Está tan lindo este libro, qué belleza. Aquí vamos a señalarlo. Me quedo un poquito en silencio y se quedan esas vibraciones de la lectura. Eh, las han sentido ustedes también al leer, como que el mensaje es como un gong que empieza a vibrar en el corazón, en la mente. Bueno, espero que sea un poco también así estos espacios de lectura de un simple yoga. Mañana volvemos con la clase de Hatha Yoga a las 10 de la mañana. Un gran, gran, gran abrazo para ustedes y bueno, hasta la próxima oportunidad.